Vamos a considerar el día de hoy los mandamientos 107 a 111. Ya hicimos las cuentas, ya hicimos la agenda de lo que resta este año y si Dios quiere, si Dios nos permite, si Jesús no ha vuelto otra vez, a finales de noviembre vamos a estar terminando con los 260 mandamientos. Casi vamos eh, a la mitad ahorita. Y en, en diciembre vamos a hacer un plan de acción para, pues, poder ejercitar y poner en práctica todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos, partiendo de la clasificación de los mandamientos de Cristo, que hemos visto ya repetidas veces y lo seguiremos repitiendo, aun cuando ya se lo sepan y no lo sepamos de memoria. Nunca hay que perderlo de vista. Ven, permanece y ve cómo poner esto en práctica en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Ven, permanece y ve. Esos son los tres grandes grupos de mandamientos que Jesús mandó guardar. Ven a mí, permanece en mí, ve por mí. Todo está centrado en Jesús. Él debe ser el inicio, Él debe ser el intermedio, Él debe ser el fin. Él es el principio y el fin. Y nuestra vida debe girar alrededor de Jesús. En Jesús lo tenemos todo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Hace muchos años alguien, pues un líder espiritual se, se, se acercó a mí, no, o sea, me recuerdo en qué lugar era, creo que fui a un desayuno con Jaime o algo así, y se acercó a mí y en la plática, pues comentó que pues él había estado pues se llama, siguiendo la trayectoria de Jaime mía y que pues tenía una duda, ¿no? ¿Por qué nosotros solamente enseñábamos lo que enseñó Jesús, ¿no? Me empecé a reír y le dije, ¿no has leído lo que dice en Colosenses capítulo 2? Que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. No dice, fíjense, que todo el conocimiento o toda la sabiduría sería suficiente, pero el conocimiento y la sabiduría tienen tesoros, tienen joyas, tienen pues cosas invaluables. Y eso, junto con todo lo demás, está escondido en Cristo Jesús. Ya le empecé a, pues, a explicar que hay más de 250 mandamientos que dio, más de 120, bueno, 120 enseñanzas, 50 parábolas, 70 veces dijo de cierto les digo, aunado con pues los milagros y con los hechos de Cristo, si los ponemos uno por uno y tomamos una cosa para enseñar cada semana, tenemos material como para los próximos 15 años sin repetir, ¿eh? Es impresionante, impresionante. Toda la riqueza, los tesoros que hay en Jesús. ¿Por qué perder el tiempo enseñando otras cosas o cosas novedosas o cosas de moda si lo que realmente y lo único que funciona es Cristo, es Jesús? Entonces, pues todo lo que sea sobre Cristo, sobre Jesús, pues tenemos que atesorarlo, enseñarlo, guardarlo,
predicarlo y sobre todo vivirlo, ¿verdad? Ven a mí, permanece en mí, ve por mí. Ven a mí por tu bien. A nosotros nos conviene venir a Cristo porque en Él encontramos el consuelo, la fortaleza, la paz, el gozo, el alivio, las fuerzas. Todo lo que necesitamos y lleguemos a necesitar, ya Dios nos los dio en Cristo Jesús. Luego dice, permanece en mí, y esto es por el bien de la iglesia, porque cuando alguno de nosotros damos un mal testimonio, dañamos las conciencias débiles de los recién nacidos y de los niños en Cristo. Por eso Pablo dice, ten mucho cuidado con tu comportamiento, no vaya a ser que por tu causa se pierda aquel por quien Cristo murió, el que tiene la conciencia débil sea lastimado. Entonces, por el bien de los hijos, por el bien de los niños, de los bebés en Cristo, debemos permanecer en Cristo para permanecer en su amor y asegurarnos que nuestra conducta va a ser una conducta de acuerdo a lo que enseñó Jesús. Y no estamos hablando aquí de vivir una vida perfecta, sin fallas. No, el problema no es tener fallas, el problema no es tropezar, el problema es quedarse en el suelo, quedarse caído, dejar de esforzarse. Y eso es lo que tiene que ver el mundo y lo que tiene que ver la iglesia también, que a pesar que tropezamos, a pesar que fallamos constantemente, corregimos el rumbo, nos levantamos y estamos perseverando. Y ve por mí, por el bien del mundo. El mundo necesita a Cristo. No, Cristo no es una alternativa, es la única solución. Sin Cristo, el mundo está perdido totalmente. Entonces necesitamos darle al mundo lo que estamos aprendiendo. Recibimos de gracia y debemos dar de gracia. Ven, permanece y ve. Hay 5 mandamientos en ven. Hasta ahorita hemos visto nada más 2. Vamos a ver los otros 3 a medida que vayamos avanzando. Hay 223 mandamientos de permanece y hay 32 mandamientos de ve. Estamos ahorita enfocándonos a la mitad de todos los mandamientos de Cristo. Él nos da aquí 25 mandamientos que tienen que ver con ir, con llevar la palabra hacia otros. Y es como una escuela, ¿verdad? El ven es como la inscripción a la escuela, permanece es el estudiar y el ve ya es el ejercer. Me toma, no sé, 1 mes a 6 meses inscribirme a una escuela de medicina, pero me va a tomar 5 o 6 años de estudios volverme, volverme médico. Y pues 1 año para empezar a ejercer y empezar a adquirir experiencia. De hecho, la experiencia mínima que se pide en casi todos los trabajos es de 1 año, ¿no? Entonces, es así, es la escuela de Cristo, la escuela del Espíritu Santo. El método de Cristo, pues, también está reflejado en estos 3 grandes mandamientos. Ven, es el evangelismo; permanece, es el discipulado; ve, es las misiones. Evangelismo, discipulado, misiones, o como lo hemos pues también expresado, la E al cubo o la triple E. Hay una fórmula que cambió el mundo, que es la fórmula de Einstein, basado totalmente, basó en las 3 leyes de Isaac Newton. Él toma esas 3 leyes, las combina y saca el E igual a mc al cuadrado, ¿no? Que es la fórmula de la energía, de la relatividad y de todo lo que tiene que ver con lo que legó Einstein a este mundo, y esa fórmula cambió al mundo, ¿no? Bueno, pues la fórmula que cambió el mundo mucho antes que eso, hace 2000 años,
fue la triple E o la E al cubo, que es evangelismo, evangelizar, entrenar y enviar. Esa fórmula derrotó al Imperio Romano. El Imperio Romano era invencible, pero fue el cristianismo el que hizo que toda esa pues barbarie y todo ese imperio fuera pues llevado a una verdadera civilización. Después vinieron los bárbaros. Los historiadores también aseguran que si el evangelio no hubiese llegado a los bárbaros, habrían acabado con el mundo, porque los bárbaros no conquistaban, ellos simplemente iban, saqueaban, diezmaban toda la economía y se iban, y ya cuando se les acababa iban a otro lado, eran totalmente invencibles, mucho más invencibles que los propios romanos, porque fueron los bárbaros los que invadieron Roma, pero no se quedaban, simplemente saqueaban y se iban. Pero fue el evangelio el que hizo que los bárbaros dejaran de ser bárbaros, válgase la redundancia. Es el evangelio, es el método de Cristo lo que ha hecho que el mundo no se parta en pedazos. Va a llegar el día en que la iglesia va a ser llevada al cielo, el Espíritu Santo va a ser quitado y entonces el anticristo va a ser de las suyas en la tierra. Pero mientras estamos aquí, tenemos que aplicar el método de Cristo, que sí funciona y es a largo plazo lo único que funciona, ¿sí? Porque es evangelizar, discipular y enviar para que esos que enviamos los enviemos exactamente a hacer lo mismo, evangelizar, discipular y enviar. Y hemos visto que los mandamientos también pueden clasificarse por tipos. Están los mandamientos directos, arrepiéntanse, crean en el evangelio, vengan a mí, mandamientos directos. Luego están los mandamientos con promesa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También están los mandamientos circunstanciales, que es cuando Dios, pues cuando Cristo nos dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿no? Al que te pida, dale. Al que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Se está hablando de circunstancias. Si los persiguen en una ciudad, huyan a la otra. Ese es uno de los que vamos a ver hoy. Luego están los mandamientos condicionales. Si te hieren en la mejilla derecha, presenta la otra. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, etcétera, ¿no? Sí, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Luego están los mandamientos prohibitivos, no juren en ninguna manera. No se lo rehuses al que te pida prestado, etcétera, ¿no? Y los mandamientos misioneros, que son los que estamos viendo exactamente ahorita, es en los que estamos escudriñando y que vamos a pues concluir entre hoy y la semana que entra, si Dios quiere, estos mandamientos misioneros o que tienen que ver con el B de la tercera acción del método de Cristo. Vamos a la 107ª cosa que Jesús mandó guardar. El mandamiento 107 nos dice, no se preocupen por lo que han de hablar. En Mateo 10, 19, 22, Jesús dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no son ustedes los que hablan,
sino el Espíritu de vuestro Padre que está en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este es un mandamiento circunstancial y se debe obedecer en el caso de que nos lleguen a entregar a los perseguidores por causa de Cristo. La Iglesia de Jesucristo siempre ha sido perseguida desde sus primeros inicios. La primer persecución fue de los principales sacerdotes por medio de Saulo de Tarso, del año 30 al 33 después de Cristo. Y siguió con Herodes, del 33 al 60 después de Cristo. Y luego vino Nerón, del 64 al 68. Luego, una de las más crueles fue con Domiciano, en el siglo del 81 al 96. Luego con Trajano, del 109 al 112. Después, la de Marco Aurelio, que fue en el año de 161 al 180. Luego, que se va a él, llega Septimio Severo, del 202 al 203. 10. Seguido de la de Maximinio en el 235 y la de Decio de 250 al 251. Luego la de Valeriano del 256 al 259. Después, la gran persecución de Diocleciano del 303 al 313. Esta fue la más grave de todas, terminando con la de Juliano, el apóstata, del 361 al 363. Entonces se levantó Constantino, que decretó el fin de las persecuciones e instauró el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Pero fue como la paz antes de la gran tormenta, porque inició el catolicismo que persiguió a los cristianos tan cruel y sórdidamente durante un periodo de más de 1000 años y reinó el oscurantismo. Y el cristianismo estuvo a punto de desaparecer hasta que llegó la Reforma con Martín Lutero en el año 1500. Sin embargo, a pesar de que se ha perseguido a los cristianos durante 2000 años, las más crueles se han llevado a cabo en los últimos 70 años. Una de las mayores persecuciones contra los cristianos de la historia moderna tuvo lugar en Vietnam, a lo largo de un periodo de tiempo que va desde el 1625 hasta 1886. Y se calcula que en esos años fueron asesinados unos 130,000 cristianos, según diversos estudios en el siglo XX. Habrían sido asesinados unos 45 millones de cristianos. En el año 2001, el número de cristianos asesinados por motivos de su fe es superior a 160,000. Entre los años 2003 y 2009, según informó Asia News en diciembre del 2009, que es muy cercano, habrían sido asesinados alrededor de 350,000 cristianos en Medio Oriente solamente. Por lo que se refiere a la India, entre 2008 y 2010 se registraron más de 1000 episodios anticristianos en el estado de Karnataka, según se informó en marzo del 2010. En el estado de Orissa, entre los años 2008 y 2010, más de 4,000 cristianos
sufrieron persecución y presiones para convertirse a la religión hindú. Según unas declaraciones de Mario Mauro en agosto del 2010, que fungía entonces como representante de la OSCE contra la discriminación de los cristianos. De 100 personas que mueren por persecución religiosa, 75 serían cristianos. Ese mismo mes de agosto de 2010, el secretario del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz declaró que los cristianos eran el grupo religioso más perseguido en el mundo. Habría, según los datos de ese año, unos 200 millones de cristianos en situaciones de persecución. En cuanto al número de cristianos muertos anualmente por su fe, según una declaración hecha pública en junio del 2011 por el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la OSCE, para la lucha contra la intolerancia y la discriminación contra los cristianos, se trataría de 105 mil millones muertos durante el año del 2010. Han muerto, fíjense, más cristianos por causa de su fe desde 1945 a la fecha que en todos los siglos del cristianismo. Yo leí un libro donde decía de Richard Grunberg. Yo lo sigo en Facebook, su canal y todo, y decía que es impresionante porque en este tiempo de todas estas décadas han muerto más cristianos que en el tiempo de Jesucristo. Y en el año 2011 murieron más de 150,000 cristianos por su fe. Y se estima, que asesinan entre 150 y 200,000 cristianos en el mundo por causa de su fe en Cristo en países musulmanes, Corea del Norte y China principalmente. Bíblica e históricamente no ha habido avivamiento sin persecución y derramamiento de sangre. Se oye muy duro, pero Jesucristo nos lo advirtió claramente. ¿Estaremos preparados ya para esto? ¿Cómo reaccionamos ante la persecución social por medio de críticas, estorbos, burlas y vituperios? ¿De verdad podremos soportar una persecución violenta? Cuando eso llegue, la persecución, no nos preocupemos por lo que debemos hablar, porque el mismo Espíritu hablará en y por nosotros. Fíjense, cuando yo estaba niña, mi mamá, recuerdo que estaba pagando en la cola de la luz. En ese tiempo, pues no tenía el privilegio, ¿verdad?, de las computadoras. Y se tenía que hacer una cola muy grande para pagar la luz, ¿no? Y recuerdo que ella estaba ahí y de repente llegó, empezó a orar por cada una de las personas ahí en la cola y empezaban a sanar y empezaban a sanar. Y pues llegó una persona diciéndole, acusándola, ¿no? Y empezó a decirle que lo que hacía no era de parte de Dios y la mujer estaba endemoniada. Y ella empezó a reprender y esta mujer empezó a enojarse y se fue. Llegaron los policías y la agarraron y le dijeron que la tenían que llevar a declarar, ¿no? Porque estaba haciendo escándalo en la vía pública. Y él, ¿cómo se llama? Y mi mamá les dijo, sí, llévenme.
llévenme porque voy a hablarles de Jesús a toda esa gente que está presa en este momento, llévenme. Y en el transcurso que la metían ahí al coche, ¿cómo se llama? Patrulla. En la patrulla, les habló de Cristo. Ellos hasta el sombrero se quitaron, lloraron y empezaron a llorar. Y lo único que le dijeron, mire, ya, no se preocupe, mire, siga, nosotros aquí la cuidamos, ¿no? Ellos recibieron a Jesús y toda la gente conoció de Cristo. A veces el diablo lo que menos quiere que nosotros hagamos es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y pone miedo, como queriendo hacer un trato en tu vida y en la vida de Él. Porque Él dice, no te metas, porque empezamos a hablar de Cristo y pareciera que todo se nos voltea al revés, pareciera que los problemas se vienen peor. Y uno dice, no, mejor yo estaba mejor sin hablar de Cristo y mejor ahí le paro, ¿no? Pero escúchenme, eso es diabólico, eso es hacer un pacto con el diablo. Yo no hago nada y tú no te metes conmigo. Y lamentablemente eso es gravísimo, porque lo que Jesús nos dijo es, como lo hemos estado viendo, evangelizar. Y lo siguiente que nos dice, que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar. ¿Qué significa? Que sigamos hablando, que si nos llevan ante jueces, nos llevan ante las leyes, ante gobernantes, ante cualquier eminencia, dice Jesús, no te preocupes, porque si nos damos cuenta que el único que nos da las fuerzas y la sabiduría para hablar se llama Jesucristo, el que vive en ti. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios quien hizo el cielo y la tierra. Y también, fíjense, se aplica a cada vez que compartimos la palabra en público, pues Dios nos dará palabra cada vez que hablamos a otros de Jesús. Así que no tengamos temor, no dejemos de hablar. Recuerdo hace poco, casi como 8 meses, todavía estaba la pandemia, estaba en la siguiente Omicron. Recuerdo que ya que era, según que se estaba mutando y mutando, y que estaba peor, supuestamente. Recuerdo que fuimos a Walmart y ¿cómo se llama? Y cuando llegamos ahí, no sé por qué de la nada se me acercó el vigilante pues, para saludarnos, no lo sé, y le empecé a hablar de Jesús. Pero ustedes díganme, no sé qué sucedió, pero en menos de un minuto yo ya tenía como 10 personas hablándoles de Jesús. Y yo vi clarito desde lejos cómo los policías con su pistola agarrando venían corriendo hacia mí. Venían corriendo porque ¿qué había pasado? Había como tumulto, ¿no? Esos dioses vigilantes que estaban ahí, les estaba hablando yo Jesús, pero cuando volteo, en ese momento, miren, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, lo que menos te da miedo es hablar de Jesús, porque lo único que Jesús desea en nosotros es la obediencia. Por eso Jesús mismo dijo, que si nosotros negamos a nuestro Dios, a Jesús, con los hombres, dice, mi Padre que está delante de mí, o sea, van a ser negados delante de mi Padre, como diciendo, eso no quieren, ¿verdad? Si nosotros negamos a Jesús, perdónenme que se los diga, pero Dios está negándolos a ustedes, porque así está clarito en la Biblia. Así que les animo, animémonos y les exhorto, empezando con mi vida, empecemos a hablar de Jesús. Termina con ese pacto satánico que tú hiciste al tener miedo y decir, no hablo para que no me vaya mal. Eso es una grave mentira. Está atacada totalmente por el diablo. Y créanme que la muerte más hermosa que puede suceder en el cristiano es
morir por Cristo. Entonces, decidamos seguir y hablar de nuestro Dios, porque no nos debemos de preocupar el qué vamos a hablar, sino más bien dicho, debemos de preocuparnos el no hablar de Jesús. Y no hay ningún pretexto, no hay ninguna excusa, porque es para todos. Ay, es que yo no sé hablar, es que a mí no se me da eso de hablar. Hablar en público yo nunca, yo no, eso no es para mí. No, aquí no está diciendo que pues sí estás excusado, no dice, no te preocupes por lo que has de hablar. Jesús está dando por hecho que vamos a hablar. Cuando yo encontré a Cristo, pues para mí fue algo maravilloso, porque yo me estaba queriendo quitar la vida. Yo vivía muy acomplejado, muy mal, total que llego a Cristo y encuentro refugio, ¿no? Y de pronto pues yo oía en las prédicas en los domingos que pues teníamos que hablar de Cristo a otros, y yo dije, no, eso no es para mí, porque pues yo nací tartamudo. Entonces a mí hablar en público pues no se me da, porque pues no puedo, ¿no? Y siempre me hacían burla y siempre fui objeto de mucho bullying y de muchas burlas por mi tartamudez. Y yo dije, no, eso sí no es para mí. Dios me va a excusar porque soy tartamudo. Y de pronto un predicador habló sobre Moisés, que era tartamudo, y que Moisés predicó a pesar de que era tartamudo. Yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y la primera vez que prediqué, híjoles, ni yo mismo me entendí, fue horrible, pero yo sabía que no importaba, que lo tenía que hacer. Dije, pues por lo menos, aunque sea que vean que me estoy esforzando. Y de un momento a otro se me soltó la lengua, así como me están oyendo ahorita, se me soltó la lengua. Y desde entonces, hace ya 30 y Nadie lo calla. casi 37, 38 años, se me soltó la lengua y no dejo de hablar ni dejaré de hablar. ¿Por qué? Porque el que habla es Dios. Ahora, si lo vas a hacer tú, pues métete a un curso, ¿no? De cómo hablar. A mí me han dicho, oye, tú has tomado cursos. No he tomado ningún curso, ni de cómo hablar en público, ni de oratoria, absolutamente de nada. Simplemente hablo porque Jesús lo dijo y no nos debemos preocupar por qué es lo que debemos hablar. Él nos va a dar palabra. Así que anímate, hazlo. Empieza a hablar de Cristo a otros. 108ª cosa que Jesús mandó: huyan a la otra ciudad cuando los persigan en una. En Mateo 10:23 Jesús mandó: cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hay quienes han malinterpretado esto y han pues dicho que aquí pues Jesús se equivocó, porque pues sí se recorrieron todas las ciudades de Israel y Jesús no vino por segunda vez. Pero lo que está diciendo aquí, está hablando todas las ciudades donde hay israelitas, y los judíos fueron dispersados por todo el mundo durante 2000 años. Si tú buscas cualquier pues documento, cualquier censo mundial que esté clasificado por razas, por etnias, vas a encontrar que en cada país del mundo hay judíos. En cada país del mundo hay judíos, hasta en los países musulmanes. De hecho, es curioso que en Egipto solamente hay 6 judíos, así como lo oye, 6. El censo poblacional menciona que hay 6, y esos 6 poseen el 60% de todo el dinero de Egipto. Es increíble, increíble. Entonces, la verdad es que todavía nos hace falta mucho. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todas las etnias, en todas las aldeas, en todas las rancherías, en todos los pueblitos, en todos lados,
y entonces vendrá el fin. Eso no se ha cumplido, porque si se hubiera cumplido, pues ya estaríamos empezando el fin del mundo, pero tenemos que hacerlo. El mandamiento aquí es que si vamos a estar llevando el evangelio de un lugar para otro y nos persiguen en una ciudad, debemos huir a la otra, a seguir predicando el evangelio. Salomón escribió: el inteligente ve el peligro y se esconde, mas el tonto se queda y sufre el daño. Debemos obedecer a Jesús en este aspecto. Muchos se las quieren dar de muy valientes. No, pues yo no huyo, el cobarde huye. No, no es cobardía, es inteligencia. ¿Por qué? Porque necesitamos estar completos, sanos, para seguir predicando el evangelio. Miren, en los evangelios yo les he dicho muchas veces, hay 31 versículos que muestran atentados contra Jesús, intentos de arrestarlo y matarlo. Algunos, cuando me han oído esto, como que fruncen el ceño, y hasta hay quienes pues me han dicho, ¿de verdad hay tantas? ¿Cómo? Sí, ¿en serio? Como que pues pareciera que que es muy exagerado, ¿no? Pues decir que hay 31 atentados contra Cristo. Pues bueno, aquí están todas las referencias bíblicas, aquí están las 31 veces. Vamos a recorrerlas. En Mateo 2:13 dice: Herodes buscará al niño para matarlo. Ese fue el primer atentado para matar a Cristo cuando estaba recién nacido. En Mateo 12:14 nos dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjense, lo querían destruir. Vamos a ir todo en Mateo, luego todo en Marcos, luego todo en Lucas y luego todo en Juan. Luego sigue diciendo en Mateo 21:46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Aquí quisieron echarle mano, pero no lo hicieron porque tenían miedo al pueblo. Mateo 26:4 dice: y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño y matarle. En Marcos 3:6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, fíjense, su familia, vinieron para prenderle, lo querían atar, amarrar, porque decían está fuera de sí. Y cuando algún familiar era prendido por la familia, era entregado a las autoridades. Marcos 11:18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Luego en Marcos 12:12 dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. En Marcos 14:1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, nos estamos dando cuenta que cuando arrestan a Jesús y lo llevan ante Pilato y piden que sea crucificado, no fue algo que surgió de último momento, ¿verdad? Como diciendo, mira, quítalo. No, desde el principio, todo el tiempo, Satanás quiso matarlo a través de la gente, a través de las autoridades, a través de los principales sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Marcos 15:14, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Aquí están los religiosos y el pueblo pidiendo su muerte. Lucas 4:29 dice: y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Fíjense, esto fue al principio del ministerio de Cristo. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Esto es salvajísimo. En su propia ciudad, de la sinagoga, lo llevaron, posiblemente lo llevaron cargado o lo llevaron arrastrando o lo llevaron en medio de ellos empujándolo
hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Estamos hablando de Nazaret, y lo querían despeñar. Yo entendí muchísimo más este pasaje cuando pues Dios nos bendijo con ese regalo hermoso que nos dieron de poder visitar Tierra Santa, pero fuimos por nuestra cuenta. Yo no quise ir en tour. A mí me decían, mira que te pago el tour, que con la iglesia tal y que el tal apóstol. Le dije, no, 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 si yo voy a Israel, yo voy por mi cuenta, porque yo no quiero andar yendo a pues visitar puras iglesias católicas y pura idolatría. Si yo voy por mi cuenta, y yo veo y yo voy a donde yo quiera ir y el tiempo que yo quiera ir, porque en esos tours nomás estás ahí un rato y te mueven para otro lado y para otro lado, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos para Masada, eso fue es una cosa impresionante. Hay como 50 lugares que ver allí. Nosotros vimos todos y cada uno, y te dan allí unos audífonos que tú le pones la clave y te cuenta qué es, porque es un tour autoguiado. Nosotros nos dimos cuenta de un montón de pues caravanas de tours, ¿no? Que pues venían, y si iban a 6 o 7 lugares, eran muchos, ¿eh? Hubo unos que llegaron hasta el 10, pero habían 50 puntos, ¿no? Entonces, cuando estuvimos allí, nos dio la bendición Dios de rentar un auto, rentamos el auto y dijimos, pues bueno, vamos a Nazaret, vamos a conocer cómo fue la ciudad donde pues se crió nuestro Señor, que es totalmente pues diferente a cómo era. Hay de hecho un museo que hace como que una réplica de cómo eran las casas y cómo era todo antes, ¿no? Pero fuimos a esa ciudad y puse en el Google Maps, puse quiero ir a Nazaret, y cuando tú en el Maps no le indicas un punto exacto, sino únicamente pones allí quiero ir a tal ciudad, te lleva al centro de la ciudad. Entonces, cuando, cuando llegamos, pues había un letrero ahí, bienvenidos a Nazaret. Todos los letreros allá están en inglés, en hebreo y en árabe. Y empezamos a subir un cerro, y subíamos, y subíamos, y subíamos, y subíamos, y subíamos, y de pronto llegamos casi hasta el pico, y después empezamos a bajar, pero mientras íbamos allí se podía ver el voladero. El cerro sobre el cual está edificada la ciudad de Nazaret, pues es todo un lado. Hay una parte que es una ladera que es rocosa, y son de esas rocas con picos así horrible, y no es que sea como un cerro como los de aquí, es un cerro casi que es como un muro, pero no es un muro, sino está inclinado, podríamos decir como unos, yo podría decir como unos 30 grados, o sea, está así, vaya, es imposible escalarlo, es imposible pues bajarlo. Cuando yo vi eso y me recordó el Señor Lucas 4:29, lo que querían hacer ellos era aventar a Jesús. Si tú avientas cualquier cosa allí, una vaca, un chivo, cualquier cosa, no se puede quedar donde lo tires, porque como está tan inclinado, tiene que ir bajando. La gravedad va a hacer que baje y baje y baje y caiga, pero va a ir cayendo, golpeándose y golpeándose y golpeándose y golpeándose y golpeándose y golpeándose y golpeándose contra esas rocas de picos espantosas hasta llegar al final, y va a llegar totalmente destrozado. Eso querían hacer con Jesús, despedazarlo. Al final de cuentas lo hicieron, porque cuando lo crucificaron, su aspecto quedó tan maltratado que estaba desfigurado completamente. Mel Gibson lo quiso hacer así, pero le censuraron, le dijeron, no es posible presentar en la pantalla algo tan grotesco, tan espantoso, y no le permitieron hacerlo. Tenía que ponerle quién sabe qué clasificación de terror. Por eso es que lo tuvo que hacer un poco más light,
O sea que si a ti te asombra cómo quedó Jesús en la película de la Pasión de Cristo, eso está todavía lejos de lo que realmente fue. Entonces, aquí estamos en Lucas. Lucas 19:47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Lucas 20:19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Lucas 22:2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Cuánto odio, ¿verdad? Vamos ahora al Evangelio de Juan. Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Procurar es intentar algo una y otra vez hasta lograrlo. Por eso es que se llama procuración de justicia, porque se tiene que hacer muchos intentos. Entonces aquí estamos hablando de muchos intentos. Hay al menos 31 atentados de muerte contra Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 7:1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Qué bruto. Juan 7:25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 7:32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Juan 7:44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Lo que dice Juan 8:59 es lo que hizo en cada vez que lo querían matar, él se escondía y se iba, huía, atravesaba por en medio de ellos. Qué impresionante, igual se hacía invisible. A veces he pensado, ¿no? Porque se les desaparecía enfrente de sus ojos, y no porque fuera muy hábil, sino porque todavía no era su tiempo. Juan 10:31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10:39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Juan 11:8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Juan 11:49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11:48, en conspiración dijeron, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle. En Juan 11 todavía, Juan tiene 21 capítulos. Juan 11:57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Juan 18:12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Por fin llegó el tiempo, el día, y Jesús se dejó prender. Si nos persiguen, pues, al grado de querer dañarnos física o jurídicamente, debemos huir. Esto no es cobardía, es inteligencia, pues deja lugar y tiempo para que Dios obre. Como acabamos de comprobar cuando Jesús escapaba, cada vez que lo querían apedrear, prender, arrestar y matar, hasta que llegó el tiempo de Dios para su vida. De igual manera nosotros, mientras no nos llegue el tiempo de partir, debemos huir, debemos evitar a toda costa los conflictos. Es mejor perder por Cristo, porque si perdemos por Cristo,
ganaremos. Jesús dijo, el que busca salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando decidimos evitar un conflicto y perder, Dios nos da 10 veces más lo que supuestamente perdimos, porque lo estamos haciendo por su causa. Ojalá y puedan leer, no sé si ya lo han hecho, a mí me ha encantado leerlo varias veces, el libro El Hombre Celestial. Está ahí en la página, en la sección de los libros o en la sección Lo Mejor de lo Mejor. Para mí es uno de los mejores libros después de la Biblia. El Hombre Celestial, y te cuenta tantas persecuciones y cómo este hombre se fugó de la cárcel y se ha fugado de muchísimas cárceles, porque es lo que Dios manda cuando por el evangelio nos persigan. Vamos ahora al 109º mandamiento. No tengan miedo de sus perseguidores. Ya estamos viendo, y como lo hemos estado comentando, el que no tengamos miedo de hablar, porque Él es el que habla por nosotros, ¿no? Y de huir, o sea, no tengamos miedo porque Dios no va a permitir más allá de lo que nosotros no podamos soportar, y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a ver, no tengan miedo de sus perseguidores. En Mateo 10:26, Jesús dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Jesús nos está mandando que no temamos a nuestros perseguidores, que Dios tiene control de todo y conoce sus planes más ocultos. Pedro y Pablo son un magnífico ejemplo de esto. En Hechos 12, 1 al 11 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, o sea, quedara bien resguardado. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abría por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro estaba tan confiado en Dios, sin miedo de sus perseguidores, que dormía
plácidamente, aún sabiendas que al amanecer lo iban a ejecutar. Y en Hechos 23, 12 al 24 dice, venido el día, alguno de los judíos, ¿no? O sea, venido el día, ya era el otro día. Y en Hechos 23, 12, 24 dice, venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. O sea, hicieron huelga de hambre. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, ¿no? La huelga, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, ¿no? Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, que trabajaba ahí, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven al del tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado el aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, o sea, de madrugada, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Dios le mostró a Pablo los planes ocultos. No tengamos miedo de las persecuciones. Recuerden en Hechos que cuando Cristo se va, ellos estaban desanimados, ellos estaban tristes, pero se les aparece y se acuerdan de esa promesa que Jesús les dijo, los veo en el monte, vayan porque ahí los voy a ver. Y ellos se acordaron de eso y fueron todos y ahí estaban. Jesús fue cuando les dio su última, lo último de, no, ese no, perdón, la última orden que Jesús les estaba dando a ellos. Y lo vemos, ¿no? En Mateo 28, ¿no? Que empieza a decirles que empiecen a bautizar, que enseñen, que envíen y todo, ¿no? La gran comisión. Y cuando se va Jesús, aún ellos estaban tristes y un ángel estaba ahí abajo, ¿no? Yo me imagino que todos estaban mirando para ver si regresaba, les dolía. Y el ángel, cuando bajan su mirada, lo ven, yo creo que se espantaron y les dice, pero ¿por qué miran? Ese mismo Dios que han visto que se ha ido, Él va a venir, o sea, la esperanza.
Y ellos se fueron con esperanza, pero no hicieron lo que Jesús les había dicho. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque en la historia está escrito en el libro de los Hechos, que cuando empieza, fíjense, Jesús tuvo que traer la persecución. ¿Qué es esto? Que Pedro empieza a hablarles a todos, ¿no? Habían que más de 3,000 y les empezó a hablar de Jesús, y los más de 70, todos los que habían escuchado y que habían ido a hablar de Cristo tocando puerta por puerta, porque recuerden que no nada más eran los discípulos, nos relata la historia que más de 70 y que llegaron y estaban emocionados. Fíjense, cuando esto pasa, ellos se escondieron de miedo. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿A quién Dios usó? A Pablo, ¿no? Y empezó cuando cae el derramamiento del Espíritu Santo y son bautizados con poder, dice ahí que empiezan a hablar en otras lenguas. Fíjense, más de 3,000 personas hablando con el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Dicen que los que estaban atrás decían, oye, este habla en mi lengua, este habla en la mía. De ahí se disparó el evangelio y fue cuando empezó la persecución. ¿Y qué tuvieron que hacer los que estaban escondidos? Salir y huir. Fue la única manera en que Jesús sacudió la iglesia y la única manera en que Jesús tiene que usar el derramamiento del poder del Espíritu Santo para traer el último avivamiento que se espera, para traer persecución, que es la última que se espera. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros no tener miedo de los que nos persiguen? No debemos de escondernos, no debemos de meternos en las casas, porque viene el último avivamiento y con él lleva de la mano la persecución. Ellos, todos esos cristianos, todos tuvieron que salir, se dispararon para Asia, se dispararon para Europa, se dispararon para los 4 puntos cardinales, salieron huyendo. ¿Y qué iban haciendo cuando salían huyendo? Hablando de Jesucristo. Esto se cuenta en la historia. ¿Por qué tenemos que llegar a este grado? ¿Por qué? Porque no somos capaces de que no tenemos aún la conciencia tan clara que tiene que pasar esto para entender que no debemos de tener miedo a los que nos persiguen cuando hablamos de Cristo. Entonces, cuando alguien quiere hacer daño a otro, Jesús está diciendo en el contexto que ningún plan oculto permanecerá así, sino que promete que sabremos las maquinaciones de los impíos. Por eso no debemos temer, y escuchemos en nuestros oídos. Por eso no debemos temer, porque Dios nos hará saber con suficiente tiempo las acechanzas para que podamos tomar medidas y escapar. ¿Qué significa? Acuérdense que cuando empezó la persecución, Pablo ya era muy famoso, ¿no? Saulo, ¿no? Era famosísimo porque en todos lados le tenían miedo, tanto que cuando se convierte a Cristo fue con los discípulos de Jesús, porque él quería conocer los discípulos de Jesús, ¿no? Fue con ellos. No, hombre, salieron corriendo y el único por el cual... Por eso Jesús lo mandó con Ananías, porque sabía que era el único que podía soportar verlo y no huir. No debemos de tener miedo, ¿ok? No debemos de tener miedo. Así que, por el amor de Cristo, levantémonos a predicar el evangelio para que el día, así como sus discípulos, porque sus discípulos estaban metidos en la obra de Dios,
Pero aquellos 70 y aquellos que estaban alrededor, que no se cuenta en la historia, pero que Jesús tuvo contacto y también les enseñó para enviarlos a evangelizar, esos se escondieron. Y los discípulos en la historia también menciona que tuvieron miedo. Si viene el avivamiento, porque va a venir, que nos encuentre haciendo lo que vamos a hacer todavía en el avivamiento. Beto mencionaba cuando fuimos a este viaje a Israel. Miren, créanmelo, y de verdad que en mi vida nunca estaba el ir a visitar Israel. Yo no quería visitar Israel. Créanme, lo que no quería. De verdad que hasta en mi boletín de oración nunca estuvo el único país que yo no quería visitar era Israel. En mi mente, en mi diario, nunca lo hice. Pero cuando Dios me lleva, una amiga, yo regreso, una amiga muy querida mía, que ella, tengo más de 20 años, ¿cómo se llama? Fundación Emanuel. Más de 20 años, ¿cómo se llama? Que la conozco. Ella se dedica a 6 meses ir a Israel. Ella es guía turista y ella se casó con un interno y ella se va 6 meses a Turquía, le gusta más ahí y ella regresa. Cuando ella viene, cuando sabe que yo regreso de mi viaje, nos encontramos y pues bueno, platicando, le platiqué toda mi experiencia, todo lo maravilloso que nos fue y ella, miren, crean, agárrense, yo nunca sabía de esto, pero los eruditos, los judíos, aman de veras a México. Yo fui allá y todos decían, nuestro sueño es conocer México. Y yo decía, yo le dije a ella, pero ¿por qué México? Le decía, ¿por qué, amiga? ¿Por qué México? O sea, hay tantos lugares tan hermosos, París, ¿por qué México? Y me dijo, es que no sabes, pero cuando uno estudia, porque yo soy guía turista, me dice, y te hacen estudiar toda la historia desde el principio de los judíos en Israel, y escuchen, ella dijo que hicieron un estudio hace poco, los judíos, y empezaron a investigar cuando Jesús dijo que él no venía hasta el último, ¿qué dice? Rincón de la tierra, ¿verdad que así dice? Al último rincón de la tierra. Entonces, cuando eso dice, ella me comenta y me dice que empezaron ellos a investigar cuál es el último rincón de la tierra. Y agárrense. Cuando me dijo esto, miren, se me salieron las lágrimas, empecé a llorar. Dice que Israel está el mundo totalmente, o sea, es redondo. Israel está arriba. Hicieron un estudio con una línea, con una línea directa, así. Yo me imagino que en su computadora, directa, a dónde llegaba. Para ellos eso era lo último, porque recuerden que la historia y todo empieza en Israel. Desde ahí empezó porque ahí Cristo estuvo. Y dice que llega y en eso llegó. Cuando me cuenta esto mi amiga, yo me sorprendí. Me dice, y adivina a dónde llega lo último de la tierra. Le dije, dime. México. Al Zócalo. Al Zócalo, al mero centro de nuestro Zócalo de la Ciudad de México. Le dije, ¿qué? Al Muro de los Lamentos. Me dijo, sí, de los Muros de los Lamentos. Así hicieron una línea directa, sin que se desviara, llega directo. Por eso ellos aman a México y por eso Jesús dijo lo último de la tierra. Nosotros, chicos, somos lo último de la tierra. Y si México no está totalmente evangelizado, ¿por qué tenemos que seguir teniendo miedo? Sigamos haciendo lo que Jesús nos dijo.
seguir hablando de Cristo y no teniendo miedo de nuestros perseguidores, porque hasta lo último, lo recóndito que es México, todo México va a tener que ser, somos lo último de la tierra, va a tener que ser totalmente evangelizado. Entonces, animémonos, levantémonos, que el día que venga, porque ya no tarda el avivamiento y la persecución que vienen de la mano, que sigamos como los discípulos que estaban predicando, vino el derramamiento y siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Amén. Vamos ahora a la 110ª cosa que Jesús mandó guardar. Y la 110ª cosa dice, digan a la luz lo que les diga en tinieblas. Digan a la luz lo que les diga en tinieblas. En Mateo 10:27, en la primera parte del versículo, Jesús dice, lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz. Aquí se alude a una costumbre de los judíos. Sus rabinos solían decir a sus discípulos en secreto, aparte de toda la gente, a solas, sin que nadie los viera, lo que debían pronunciar en voz alta a los demás. Hay un texto que muy poco se entiende en Proverbios, que dice, Salomón dijo, Dios habita en la oscuridad. No, eso está en Crónicas, perdón. Dios habita en la oscuridad. Tú dices, ¿en la oscuridad? ¿Qué no Dios es luz? Bueno, tenemos que interpretar esta verdad en el contexto. Esa oscuridad o tinieblas es el lugar secreto de Dios. David escribió, la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, la comunión íntima, la comunión secreta. Dios nos habla en lo secreto para que nosotros lo anunciemos a la luz, a los cuatro vientos. Aquí hay un privilegio para todos los cristianos, para todos nosotros. Lo que les digo en la oscuridad, esto es, lo que nos diga en tinieblas. Eso significa básicamente dos cosas. Las tinieblas, en este sentido, en el sentido positivo, se refieren al cuarto secreto, al aposento en el cual oramos a solas a nuestro Padre Celestial y donde escuchamos también a Dios hablándonos. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese cuarto secreto, ese cuarto de guerra, ese lugar donde estamos a solas con Cristo, que pues Jesús ejercitó toda su vida, porque los 3 años y medio de su vida pública, todos los días, él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba en las horas más oscuras de la noche. Todos los eruditos y los estudiosos aseguran que eran las 3 de la mañana, que hablando ya pues terrenalmente es la hora en que más oscuridad hay. Y allí eso es lo que hacía Cristo todos los días. Él estaba a solas con Dios. Pero las tinieblas también se refieren al camino del mal, cuando nos apartamos de Dios o nos desviamos del camino. Y a pesar de eso, Dios nos sigue hablando para que volvamos a Él. Fíjense, las tinieblas no solamente son aquel lugar donde estamos en comunión con Dios, sino también son aquel lugar a donde nos hemos apartado de Dios, porque Jesús dijo que si una oveja se le extravía, va por los montes buscándola hasta que la encuentra. Él va tras la oveja perdida. Y normalmente cuando alguien se aparta, pues se va a las tinieblas del mal, pues también allí Dios nos persigue y Dios nos habla.
En lo que respecta a las tinieblas, como el lugar secreto en el cual tenemos intimidad con Dios, es un gran privilegio para nosotros darnos cuenta de que Cristo todavía vive y conversa con nosotros. Y esta conciencia se adapta al servicio a Dios. En esa comunión íntima podemos recibir el evangelio hablado por Cristo directa y claramente a nuestra propia alma, tal como Pablo lo recibió en el desierto. Este privilegio realmente se convierte en un proceso que nos prepara para predicar el evangelio del reino como es debido. Porque si recibimos el mensaje directamente de Cristo, habrá una completa seguridad de que el mensaje es de parte de Dios y viene del cielo y no de nosotros. También nos dará la verdad de Dios en proporción y pureza, porque es Dios hablando a nuestro corazón. Si vamos a Cristo en lo secreto, en las tinieblas, la oscuridad donde Dios habita, por todo lo que predicamos, predicaremos con poder y nos permitirá estar seguros de la verdad. En su libro Mucho más que números, este hombre, Paul Yonggi Cho, él cuenta cómo empezó la iglesia que se convirtió en un tiempo en la más grande del mundo. Ahorita ya no es la más grande del mundo porque las concentraciones de cristianos más grandes en el mundo están en China. Se estima que para el 2030, dentro de 8 años, el país con más cristianos en el mundo va a ser China. El punto es que cuando él empezó esto, él empezó a querer hacerlo todo. Y de pronto la iglesia creció y cuando él llegaba a las 8 de la mañana a su oficina, pues tenía allí como a 300 personas esperando para que pues querían hablar con él, querían que orara él por ellos, querían que les diera algún consejo, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos una necesidad y vamos con un pastor, con un hermano, necesitamos que alguien nos oiga, que nos dé una palabra de pues sabiduría, de pues consejo. Pero cuando él estaba 12 horas ahí, no alcanzaba a atender ni a una cuarta parte de toda esa gente. Y la gente estaba ahí horas y horas. Entonces, este hombre tenía o tiene, bueno, no porque ya partió con Dios, pero durante toda su vida, él tuvo la costumbre de pasar 4 horas a solas con Dios desde las 3 de la mañana hasta las 7, todos los días. Entonces, al otro día, pues él se fue y oró y dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es mucha gente, dime qué hago. ¿Pongo a más consejeros o qué? Y Dios lo que le dijo fue, mándalos a mí. Así como tú recibes todo de mí, pues diles que ellos también lo pueden hacer, pero tienen que hacerlo en el lugar secreto. Entonces él se fue pensando en eso y cuando llegó allí a la oficina donde la iglesia en Corea del Sur estaba, se dio cuenta que el cerro de al lado tenía miles de pequeñas cuevas porque habían escarbado allí pues buscando cobre, buscando algún pues mineral, y lo que hacen es escarban así como una pues pequeña cueva, le hacen análisis a lo que hayan y si no hay, escarban otro. Entonces habían así literalmente habían miles y a nivel del suelo eran como unas 500 o más pequeñas cuevas. Entonces, cuando él llega y encuentra esas 300 y pico de personas allí, les dice, a ver, vengan todos para acá. Los voy a atender a todos y cada uno, pero si van a estar aquí 4 horas o 5 horas esperando su turno, ¿por qué no se van a una de esas cuevas? Toman alguna manta o un cartón o algo para que no se, para que no se ensucie su ropa y van y se meten en una de esas cuevas. Cada una estaba pues separada de la otra y lo que se hablaba en una pues no se oía en la otra. Y allí van y se meten, se postran, se arrodillan y hablan con Dios
y oran a Dios estas 4 horas hasta que les toque su turno. Y así no están perdiendo el tiempo aquí haciendo fila, y les dio así como que, como en las tiendas luego hacen, ¿verdad? Que les dan un número a cada uno, y pues vamos a estar pues voceando se llaman números, ¿no? Pues pasó que todo mundo mandó a todos y todos pues cupieron hasta quedaron espacio en otras pequeñitas cuevas. Entonces atendió a uno, atendió a otro, pero ya como a las 3 horas y media, pues voceaban el número 13, el número 15, el número 16, y ya no había casi nadie. Hasta que de pronto, como a las 6 horas, ya no había nadie. Y encontró a uno que había ido y que se estaba yendo y le dijo, oye, ¿no querías hablar conmigo? Y y lo que le dijo y después lo corroboró con todos y cada uno de los otros fue, gracias, hermano, yo venía por una palabra, por un consejo, por un aliento, porque pues me sentía mal, pero después de estar 3, 4 horas allí hablando con Dios, ya Dios me dijo qué hacer, cómo hacer, ya Dios me dio consuelo, ya Dios me dio paz, ya Dios me dio todo, y dejó de dar consejería, porque lo que hacía era, hermano, necesito un consejo, y lo que les decía era esto, mira, enciérrate 4 horas con Dios, 4 horas, enciérrate y habla con Dios. Si después de eso necesitas un consejo o una palabra o algo, yo te la doy con mucho gusto. Y dice, desde entonces jamás he vuelto a dar consejería, porque ¿saben qué? Nuestro Jesús, bendito Jesús que vive en nosotros, es Dios, pero también es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, es allí en esas tinieblas que Dios nos habla. Y la verdad es que cada vez que vamos a predicar la palabra de Dios, cada vez que vamos a hablar, deberíamos pasar tiempo a solas con Dios. A mí luego me dicen, oye, ¿cuáles son las buenas técnicas para pues predicar bien? Les digo, bueno, hay ciertas técnicas y te las puedo enseñar, pero no te van a servir absolutamente de nada si no inviertes tiempo en oración a solas con Dios. Lo más importante en la vida cristiana es la oración a solas en secreto. Entonces de allí viene todo. En lo que respecta a las tinieblas como el camino del mal cuando nos hemos desviado, el Espíritu Santo no desiste y nunca se da ni se dará por vencido con cada uno de nosotros y nos hablará para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Hay una falsa idea de que Dios no habla a los pecadores y a los que se han apartado, pero no hay nada más alejado de la verdad, porque Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y si una oveja se le extravía, como les decía hace un rato, deja las 99 en el desierto y va a buscar la oveja perdida para hallarla, pues debe llamarla constantemente. Cuando estás buscando a alguien en un bosque, pues estás, fulano, fulano, estás gritando, estás buscándolo. ¿No? Si Dios no habla a los pecadores, pues yo no estaría aquí porque yo andaba en tinieblas, yo andaba mal. Y Dios me habló y me llamó para arrepentimiento, me llamó para recibir a Cristo, porque Dios sí habla a todos. El problema es que no queremos oír. En ambos casos, cada palabra que escuchamos directamente de Jesús por medio del Espíritu Santo, debemos decirla a la luz en público para edificación de los discípulos, consolación de los creyentes y exhortación a los incrédulos o a los que se han apartado del camino, porque Dios sigue hablando. Este mandamiento pone de manifiesto que para escuchar la voz de Jesús debemos obedecer su mandamiento previo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Si no oramos a solas, de lo cual las tinieblas, la oscuridad son una ilustración, no escucharemos la voz de Jesús. Esa es la razón por la cual lamentablemente muchos predicadores predican palabra de hombres, sabiduría humana, y podemos discernir que no han estado en el lugar secreto de Dios porque predican de todo
menos a Cristo. David Wilkerson sacó un libro que se llama Tenemos hambre de Cristo, y él recorrió cientos, si no es que miles de iglesias alrededor de todos los Estados Unidos, porque Dios le mandó: ve, siéntate y oye, yo tengo un mensaje que darte. Y después de recorrer, no sé si fueron 1500 o fueron muchas, fueron varios años, Dios le dijo: ahora entiendes Apocalipsis 3:20, cuando dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Jesús es lo que menos se menciona en la mayoría de las iglesias, en Estados Unidos, pues, sobre todo. Los predicadores jamás mencionan el nombre de Jesús. Los predicadores no usan las enseñanzas de Cristo, ni siquiera leen algún pasaje de los evangelios. Es vergonzosísimo, vergonzosísimo. Por eso es que hizo ese libro, Tenemos hambre de Cristo, porque lo más ausente en las iglesias en Estados Unidos es Jesucristo. Ya les aburrió, ya les cansó, y entonces hablan pura sabiduría humana, pura palabra de hombres, y eso ni salva ni edifica a nadie. En el Nuevo Testamento 7 veces se nos insta a predicar a Cristo, pero no podemos hacerlo a menos que paguemos el precio de ir a las tinieblas, al lugar secreto y desierto, para escuchar la voz de Dios. A mí me encanta escuchar prédicas, me encanta. Y este hombre, J. Vernon McGee, es uno de mis favoritos. De veras, soy fan de ese hombre, porque todo lo que enseña lo centra en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pero hay otros. Yo personalmente, si después de 5 minutos o 10 no escucho o algo del evangelio o alguna referencia sobre Cristo o sobre Jesús, la verdad le cambio. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, es muy valioso. Y tengan cuidado con los predicadores que oyen. Charles Spurgeon dijo: Cristo puede estar en la predicación de algunos hombres, pero esta predicación se encuentra rodeada de tan horrible ropaje de filosofía que te impide ver a Jesús. Mezclan a Jesús con la psicología y con un montón de otras cosas de este mundo. También dijo Spurgeon: si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. De todo lo que quisiera yo decir, este es el resumen. Hermanos, predica a Cristo siempre y por siempre. Él es todo el evangelio. Eso lo dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pero eso solo viene como resultado de pasar tiempo a solas con Dios. Y tú dices: no, a partir de hoy voy a hablar nada más Cristo y puro Cristo. Si no pasas tiempo a solas con Dios, a la hora que estás al frente te vas a poner nervioso y vas a empezar a hablar, y vas a hablar mucho y no vas a decir nada. Por eso debemos oír a Dios en el lugar secreto, y todo lo que recibamos de él, decirlo a la luz. El 111º mandamiento, que ya es el último que vamos a ver hoy, es parecido a este, pero es diferente. Vamos a escucharlo. Proclamen desde las azoteas lo que les diga al oído. En Mateo 10:27, después de que mandó lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, añadió: y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Algunos teólogos y eruditos han sugerido que ambas cosas son sinónimos, pero si así fuera, Jesús hubiera dicho: lo que digo en tinieblas, díganlo en la luz. Es decir, lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Pero no es así. Son dos cosas diferentes y debemos obedecer ambas. Desde el Génesis y a través de toda la Biblia, podemos ver claramente cómo Dios oye nuestras oraciones, cómo oye nuestra aflicción, nuestra voz,
el clamor de su pueblo, el gemido de sus hijos, las murmuraciones, quejas y llanto del pueblo. La primera vez que hace referencia a que debemos oír a Dios está en Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sucesor, sanador. Y en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios dio a Moisés el libro de la ley en el monte, y cuando descendió y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso está en Éxodo 24:7. Sin embargo, a pesar de que el pueblo tenía toda la intención de obedecer, ¿no? Terminaron desobedeciendo, quejándose y apartándose del camino de Dios, razón por la cual no les permitió entrar a la tierra prometida. Una generación después, Dios dijo a los hijos de los que fueron rebeldes: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego menciona 31 bendiciones que recibirán si oyen la voz de Dios y la obedecen. Después les advierte: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego menciona 180 maldiciones, casi el sextuple de las bendiciones, o sea, casi 6 veces más. Antes de venir Jesús, las bendiciones y las maldiciones eran resultado de oír y obedecer la ley. Y los israelitas se esforzaron, pero no pudieron y desobedecieron y fueron diezmados, esparcidos y sometidos por sus enemigos, hasta quedar solo una tribu, Judá. De ahí el término judíos. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento a los israelitas y fracasaron para demostrar a las generaciones venideras que la ley no es el camino. Por eso todos anhelaban la venida del Mesías, del Cristo, quien los liberaría y les daría poder para obedecer. Y entonces Dios envió a su Hijo Jesús. Y desde entonces y hasta ahora y al fin del mundo, Dios habla por medio de Jesús, quien es la voz autorizada de Dios hasta el día de hoy. Jesús dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y también aseguró Jesús que el éxito, el fracaso en la vida dependen si oímos su palabra y la hacemos o no. Esto lo dice Mateo 7:24-27. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por medio de las palabras de Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Apocalipsis.
Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Debemos despojarnos de todo pecado, de toda amargura, de todo orgullo y falta de perdón, para escuchar la voz de Dios y proclamar a los cuatro vientos su palabra. Debemos predicar las palabras de Jesús que están registradas en los evangelios y Apocalipsis, y no nuestras ideas o interpretaciones privadas o doctrinas y filosofías humanas. Fíjense, de ahí la urgencia y la necesidad de aprender a escuchar la voz de Dios por medio de Jesús para poder edificar, para poder exhortar, para poder consolar a los creyentes con la palabra viva y poderosa de Dios a los cuatro vientos, a todos los que nos rodean. En este tiempo, para nosotros proclamar desde las azoteas lo que les digan en el oído, o sea, lo que les diga, perdón, al oído, ¿qué significa? Que lo que tú estás preparando, que lo que tú estás haciendo para que la gente se arrepienta, para darle el mensaje de salvación, tiene que ser encauzado, tiene que ser movido, tiene que solamente oír y tratarse de solo una persona, Jesucristo. A veces las personas o las iglesias, mega iglesias, invitan a los mejores predicadores y ellos lo único que hacen es o hablar de el candelabro, de lo que significaba, hablar del tabernáculo, en la entrada había el velo y luego hacia adentro había una fuente y en la fuente había, y cada una de las cosas las desmenuzan, ¿no? Pero ¿saben qué? El problema no es ese, el problema es que no lo encaucen a Jesucristo, porque todos desde Génesis hasta Apocalipsis, la única y el único tema principal es Jesucristo. No hay más. Todo iba directo, todo encajaba, todo apuntaba para Jesucristo. La gran culminación, la gran historia, lo mejor que pudo haber pasado en la historia de la humanidad es que cuando Cristo vino, se hizo hombre siendo Dios y entregó toda su vida en una cruz, llevando todos nuestros pecados y rasgando el velo. Cuando uno lleva el Antiguo Testamento a los pies de Cristo, a la persona de Jesús, eso trae poder. Pero si tú quieres meter ya cosas que dice la Biblia, porque así dice en el Nuevo Testamento, que son tienen comezón para oír. Cuando tú tienes comezón, no te dejas hasta que te rascas tu oído y se te quita esa comezón. Eso solamente ya son cosas que no tienen poder. Es tu palabra, pero no es la de Cristo. Entonces, de ahí debemos de tener esa urgencia y esa necesidad de aprender cómo aprendo a escuchar la voz de Dios a través de leer, como decía Alberto, a través, bueno, no como decía Alberto, como nos dice la Biblia, y Alberto ahora nos lo explicó. El leer la Biblia para conocerla y que todo apunta. Yo recuerdo que cuando yo a los 17 años me convertí a Cristo, yo quería que alguien me explicara la Biblia. Y yo no sabía, pero yo empecé a leer. A mí nadie me enseñó para decir, mira, hija, hazlo así. No, solita Dios me empezó a guiar a leer toda la Biblia, pero me enfoqué en los evangelios y empezaba a leerlos y los volvía a leer y los volvía a leer. Y fíjense, de verdad era tan impresionante que cuando yo leía el Antiguo Testamento y los Salmos los leía Levíticos, leía Deuteronomio, leía todos los libros.
Miren, todo lo que mis ojos miraban era Jesús. Y yo decía, ya me estoy volviendo loca. Yo me estoy volviendo loca porque, ¿cómo? Si aquí está hablando del pacto y aquí no está Jesús, ¿por qué estoy mirando a Jesús? Y luego en los salmos decía, Jesús está aquí, y iba corriendo con mi Biblia y bajaba con mis papás, recuerdo, y les decía, mira, mamá, aquí este versículo habla de Jesús. Y mi mamá nada más me voltea a ver, sí, hija, ¿en serio? Sí, y me subía. Y al minuto otra vez bajaba, mamá, mira, también aquí habla de Jesús. Algo sorprendente había pasado en mi vida. Cuando nos metemos en leer la Biblia, nos damos cuenta que todo desde el principio, desde Génesis, apuntaba para Jesús. Todo lo que sucedió, todo lo que se vivió, llegó a culminar totalmente la obra perfecta en Jesús. Y Él quiere hablarnos, y no quiere hablarnos palabra que no provenga de la palabra de Dios, porque todo la palabra de Jesucristo proviene de la misma palabra de Dios. Dice la Biblia que si hay alguien que te dice que Dios y no está escrito, ten mucho cuidado. Entonces debemos de proclamar. ¿Qué son las azoteas? ¿Alguna vez tú te has subido a la azotea? Yo recuerdo de niña, yo me subí a la azotea con mis hermanas para leer la Biblia, y ahí fue donde yo tuve un accidente, fui el primer milagro. Nos subíamos hasta arriba y estábamos ahí sentados porque es lo más arriba que podemos tener de nuestras casas, lo que significa que tu vida, tienes que hablar a la gente todo lo que Dios te dice en el oído, todo lo que en privado Él te dice, lo que te enseña, tienes que enseñarlo a la gente. Tu vida, eso es lo que significa que hablemos de Jesucristo. Y es muy importante esto. Yo creo que es una de las cosas más importantes, porque si no tenemos nuestro oído atento a lo que Dios nos hable por medio de Jesús, corremos un peligro gravísimo. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos en los cuales ya estamos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De verdad hay que tener muchísimo cuidado. Y todo lo que incluso oigamos, todo lo que soñemos, lo pasemos por el filtro de Jesús. Si Jesús no lo enseñó y Jesús no lo practicó, pues yo no lo enseño ni lo practico, ni sus discípulos, porque hay cosas que no les dijo Cristo, que vino el Espíritu Santo y completó. Él dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no solamente nos recuerda y nos enseña lo que Jesús habló y enseñó, sino que también completa, ¿no? Las cosas que no íbamos a poder pues soportar. Pero allí está, de Mateo a Apocalipsis, la revelación completa. Y vienen modas. Es muy triste, pero a muchos les da la moda de la cultura hebrea. De pronto dicen, ay, los judíos son tan bendecidos y pues hay que conocer sus fiestas y sus costumbres, y se vuelven mesiánicos, se vuelven, ya no se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Ya son mesiánicos. Y, no, Jesús ya no es Jesús, es Yeshua HaMashiach. Tienes que llamarlo pues por su nombre. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. A mí una vez alguien pues vino allí en la penitenciaría y me dijo, porque yo estaba hablando y pues yo siempre he dicho pues Jesús, ¿no? Jesús, Jesucristo, y me dijo, el que tú predicas es un Dios falso, porque el verdadero Dios,
pues su nombre es impronunciable y el nombre de su hijo es Yeshua HaMashiach, ¿no? Y si tú no pronuncias el verdadero nombre de Dios, no eres salvo, porque para ser salvo hay que invocar el nombre de Dios, y la pronunciación, si no la haces correctamente, es como si estuvieras llamando a otro, y eso es lógico, ¿no? O sea, si alguien a mí, pues si yo voy en la calle y alguien pues me dice Pedro, pues yo no volteo porque pues está llamando a otro, yo no soy Pedro, yo soy Alberto, ¿no? Si alguien pues dice Alberto o Beto, pues sí, volteo para ver quién es el que me llama. Entonces, su lógica, pues es lógica humana, pero el problema es que nosotros no buscamos a Dios. Pareciera que nosotros tuvimos que buscarlo para ser salvos. No, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Él fue el que nos insistió, Él fue el que nos llamó. Y entonces, cuando él pues me dice, no, pero es que, sí, pero ok, está bien, él te llamó, pero si no lo mencionas por su nombre como debe ser en hebreo, no puede ser salvo. Y le dije, oye, si la salvación depende de la pronunciación de un nombre, ¿por qué Jesús no lo enseñó? ¿Por qué Jesús no dijo, guardaos de no pronunciar el nombre de mi Padre correctamente, guardaos de traducir mi nombre a otras lenguas porque mi nombre es único? ¿Por qué Jesús no advirtió de eso? Y se me quedó viendo y me dijo, bueno, es que esa es una revelación que ha llegado para los últimos tiempos. Y le digo, ¿y dónde dice esa revelación? ¿En dónde está? Porque según lo que Jesús dijo, hay de aquel que le añada a lo que está escrito y hay de aquel que le quite. Y se quedó todo así, me dijo, no, pero es que pues eso es lo que me han dicho. Le dije, pues entonces esos que dicen que a ellos les reveló la verdad, pues son superiores a Jesús, ¿no? Porque pues a Jesús se le fue, o sea, dijo, ay, híjoles, se me escapó, ¿no? Entonces tengo que decírselos de último minuto, como si Dios estuviera improvisando. No, el evangelio está completado antes de la fundación del mundo. Jesús es el cordero que fue inmolado antes de la creación de los cielos y la tierra. El evangelio es algo que nació en Dios y que nació en la eternidad antes de que fuese creado todo. A Dios no se le escapó absolutamente nada. Yo exhorté a este hombre y lo que le dije fue, mira, busca en Jesús la respuesta. Y cuando alguno busca, bueno, ¿y cuál es el nombre de Dios? ¿Y cuál es el nombre de Dios? ¿Y cuál es el nombre de Dios? Pues uno encuentra cómo llamó Jesús a Dios. No lo llamó ni Jehová, ni Adonai, ni Elohim, lo llamó Padre, porque Él es nuestro Padre. Y pues los que pues tenemos hijos, yo me llamo Alberto Acevedo Hernández. Nunca uno solo de mis hijos me ha dicho Alberto Acevedo Hernández y me ha pedido algo, ¿no? No necesitan. Es más, ni necesitan pues pedirme para yo andar buscando pues qué les doy, y cuando me piden algo pues me dicen papá o papi o pa, ¿no? No importa, lo que menos nos importa es eso, son nuestros hijos y los vamos a cuidar y les vamos a dar aunque no nos pidan. Así es Dios, Dios es nuestro Padre, ese es el nombre de Dios. El Padre Jesús nos dio a conocer el nombre de Dios y es Padre. Abba, Padre, nuestro Dios, nuestro único, el yo soy. Tengamos muchísimo cuidado, porque esa moda nueva de los mesiánicos desvían y dicen que se van con el hebreo y luego entran con la cábala, que es la brujería y hechicería judía, y acaban allí negando que Jesús es Dios. Y Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces, el mejor consejo que les podemos dar mi esposa y yo, ¿tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿Tienes aflicciones? ¿Necesitas un consejo? Ve a Jesús. Enciérrate.
Enciérrate. Y allí, en ese encierro a solas, con toda tu atención concentrada en Jesús, en Dios, en el Padre, después de unas horas, Dios te va a hablar. Te va a dar la respuesta a lo que tú tienes duda, te va a dar el consuelo, la fortaleza, lo que necesites, Él te lo va a dar. Y eso que recibes, tienes que proclamarlo desde las azoteas, porque la gente tiene que saber que Dios está presente, al alcance de la mano. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está más cerca, no puede estar. No necesitamos ir a ninguna iglesia, no necesitamos ir a ningún pastor, no necesitamos ir a ningún lado ni escuchar a nadie. Si damos estas enseñanzas es para ir animándoles, motivándoles a seguirlo poniendo en práctica y para juntos ser edificados en la fe. Pero no porque oigas esto vas a ser bendecido. Tú puedes oír esta y 100 predicaciones más, pero si tú no pasas tiempo a solas con Dios en el lugar secreto, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Entonces, proclamemos desde las azoteas lo que nos diga al oído, y todo esto tiene que ver con evangelizar, discipular y enviar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra. Es tan claro, es tan contundente que no hay lugar a dudas, Padre. Hay muchas voces, hay muchas distracciones. Satanás quiere hablar, los demonios quieren hablar, el mundo quiere hablar, la carne quiere hablar, pero hay una sola voz que tenemos que diferenciar entre todas las voces, y es la voz de tu Hijo Jesús, a quien tú designaste. A él oigan, dijiste, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Elías y a Moisés en el monte santo, Señor. A él oigan, este es mi Hijo amado. Padre, que aprendamos a recibir de Jesús todo lo que necesitamos y que sea Él el centro de nuestra vida. Bendito seas, Padre. Amén. La paz de Dios con todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos a las 6 de la tarde. Va a estar bonito hoy. Le toca al estado de Morelos y nos estamos viendo a las 6 de la tarde el día de hoy. Que Dios les bendiga y que pasen pues bonito día. Hasta luego.